Muy buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos a Iglesia Luterana Emmanuel en la ciudad de Waukegan, Illinois. Para los que todavía no me conozcan, soy Pastor Seth Hawkinson y soy pastor de esta congregación aquí en Waukegan, y es mi privilegio poder hablar con ustedes hoy la santa palabra de Dios. Este domingo marca el cuarto domingo después de la Epifanía, y el enfoque de hoy es que Cristo muestra que es el Cristo por el poder de su palabra y por el poder de sus acciones sobre el diablo. Dios bendiga su adoración hoy día. Comencemos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor, y tú le perdonaste la maldad de mi pecado. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros, y que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas en Cristo, las buenas nuevas son que Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo, a Jesús, y por su muerte en la cruz y por sus méritos durante su vida en este mundo, Dios ahora nos perdona a nosotros todos los pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les hace hijos suyos y les concede su propio Espíritu Santo. La Biblia está clara. El que cree y sea bautizado será salvo. Concédenos esto, Señor, a todos nosotros. Amén. Y oremos. Todopoderoso Dios, tú sabes que vivimos en medio de muchos peligros y que en nuestra fragilidad no podemos mantenernos en pie. Danos tu fuerza y protección ante todos los peligros y guíanos en medio de las tentaciones. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La santa palabra para nuestro sermón de hoy se encuentra en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 1. Estamos en el versículo 21 hasta 28. El título de esta sección es Jesús expulsa a un espíritu maligno, y el tema del sermón de hoy es expulsando al diablo. Entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos
y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Según el Evangelio de Juan, después de realizar su primer milagro en Caná de Galilea, Jesús, junto con su madre y sus hermanos, se trasladó a la ciudad de Capernaum. Es bueno que de vez en cuando miremos los mapas del antiguo Israel, porque cuando lo hacemos sabemos que Galilea era la provincia más al norte y que Capernaum era también situada en la orilla norte del mar de Galilea. Capernaum también era el hogar de Simón Pedro y de los dos hermanos Santiago y Juan, o Jacobo y Juan. Por ello ocupa un lugar destacado en los evangelios. El escenario de este texto de Marcos, porque estamos en Marcos hoy, es una sinagoga local. Es que los fieles judíos se reunían el sábado para aprender la palabra de Dios. Y como era la costumbre en ese entonces, los maestros visitantes solían hablar por invitación de los líderes de la sinagoga. Y así es como Jesús pudo enseñar en esta sinagoga, aunque no era el pastor o el líder de la congregación. En otras palabras, no habría sorprendido a la congregación tener un rabino de visita. Lo que sí les sorprendió fue la forma en que Jesús enseñó. Marcos escribe: la gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Si eso significa que los escribas o los maestros de la ley eran simplemente aburridos en su enseñanza, o si significa que el contenido de su enseñanza estaba lleno de minucias levíticas y opiniones humanas, probablemente ambas cosas. Cuando Jesús empezó a hablar, la gente notó inmediatamente una diferencia de autoridad. Marcos escribe que estaban asombrados. Un comentarista dice: y se quedaron mudos ante su enseñanza. Todos los ojos, todos los oídos estaban fijos en él, o sea, absortos. Las palabras que decía Jesús tenían un gran peso. Es como si Dios en persona estuviera hablando, lo cual, por supuesto, era el caso. Y la gente estaba embelesada y convencida en sus corazones de que lo que decía Jesús era verdad. Me pregunto si ustedes también han experimentado eso antes en la adoración. Cuando saben que lo que el predicador está diciendo tiene tras sus palabras un peso divino que no es solo una opinión humana, sino que hay una autoridad superior detrás de lo que dice. De modo que de repente gran parte del resto de la vida tuya parece absolutamente trivial, porque te das cuenta de que ahora mismo y en este lugar y en este contexto Dios está hablando a mí. Te das cuenta de que Dios está diciendo en su palabra y que lo que está diciendo es absolutamente cierto. Y aunque es cierto que hay expertos en los canales de YouTube, que a menudo son muy intrigantes, nos damos cuenta de que no, la verdadera predicación del Evangelio está en una categoría completamente diferente. Aquí, hermanos, hay poder divino, hay autoridad detrás de este mensaje y está totalmente claro que Dios mismo está hablando a través de la boca del predicador. Así que nunca digas que ya no sirve hoy en día de nada hablar de la palabra de Dios, porque sí sirve. Así que usémosla, ¿no? Y animémonos unos a otros con ella,
amonestemos con ella a los reincidentes, a los que se han alejado. Recordemos los unos a los otros con ella, porque no queremos estar sermoneando constantemente a los que están en nuestras vidas, pero sí necesitamos decir la palabra de Dios cuando la situación se presente y necesitamos decir la palabra de Dios con calma y dejar que la persona por sí misma luche con lo que Dios dice, ¿no? Él es la autoridad, no tú, no tú. Bueno, tengo que seguir adelante, basta con eso. Así que la gente se asombró de la enseñanza de Jesús y también se asombraron de lo que sucedió después. Marcos escribe: de repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Hagamos cuenta antes que nada que la posesión demoníaca es algo real. El pensamiento más insensato que uno puede tener es que el demonio no existe. Eso es exactamente lo que el diablo quiere. No, la razón por la que la sociedad occidental ha llegado a donde está hoy en términos de su énfasis excesivo en la ciencia hecha por el hombre es porque ha rechazado completamente lo sobrenatural. O sea, el norteamericano medio no cree en la existencia del diablo. Hasta el cristiano medio no se toma el diablo muy en serio, porque somos muy seculares, entiendan. Todo eso se debe a los millones de años y la evolución, pero ese es otro tema para otro día. Entonces el diablo es real y está muy involucrado en tu vida, hermano, mucho más de lo que crees. La razón por la que este texto es tan maravilloso para nuestra mentalidad secular hoy en día es porque muestra al diablo tal y como es tu adversario. Su único deseo es herir y destruir. O sea, tu enemigo no es el incrédulo o la persona inmoral de la sociedad. Tu enemigo no es el otro partido político, es el diablo y sus ideas que controlan gran parte de este mundo. Pero te das cuenta aquí que el enemigo, por ejemplo, no es el hombre que está poseído por el demonio. Dios no está enojado con el hombre. No, es el demonio quien lo controla, y lo mismo ocurre con nosotros. Es por eso que en su carta a los Efesios el apóstol Pablo nos recuerda que nuestra lucha durante la vida aquí en este mundo no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, dice Pablo, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Está hablando del diablo y de sus demonios. Ahora bien, puede que la gente se ríe de eso, pero les aseguro que no es cosa de risa. Porque si decides abrir los ojos a la realidad del verdadero mal en este mundo, te verás obligado a admitir que el diablo es real, el mal es real y es más feo y más aterrador de lo que la mayoría de la gente entiende. Y es por eso que Pablo sigue a Efesios capítulo 6, versículo 12 con el versículo 13. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y aquí es donde quiero mover nuestra atención ahora. Porque después de un tiempo necesitamos alejar nuestra atención del diablo y dirigirla directamente a Jesús, ¿no? Eso es lo que Marcos hace aquí en su texto. Marcos muestra claramente que Jesús tiene poder sobre el diablo.
La gente aquí no tiene poder sobre el diablo, no pueden expulsarlo. De nuevo, el hombre mismo no tiene poder sobre el diablo. Entonces, ¿por qué pensarías tú que puedes manejar al diablo por ti mismo, no? ¿Y por qué pensarías que el diablo no se va a meter contigo? Un pensamiento muy tonto. ¿Y por qué te permitirías alejarte de Jesús y sus palabras cuando está claro que solo Jesús y su palabra tienen la autoridad para expulsar al diablo de nuestras vidas? O sea, ¿ves lo ignorantes que somos ante las realidades que nos atacan cada día? Pero el diablo, él no es ignorante. Él es muy astuto y él sabe muy bien quién es Jesús. Dice, has venido a destruirnos, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Observan que incluso el diablo debe confesar a Jesús por lo que realmente es. La Biblia dice, toda rodilla se doblará ante él. Eso es cierto. Este espíritu inmundo entiende eso. Dice, ¿has venido a destruirnos? Y la respuesta a esa pregunta francamente es sí. Porque 1 de Juan 3:8 dice esto textualmente, que Jesús ha venido a destruir la obra del diablo. Y lo más hermoso de los evangelios es que nos muestra esto. Los evangelios, entiendan, no solamente nos enseñan que Jesús tiene poder sobre el diablo, lo muestran, porque aquí tenemos la historia y la historia muestra a Jesús como una persona real y al diablo como un enemigo real, pero que Jesús tiene poder sobre el diablo, así que lo expulsa del hombre. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Una vez más, el diablo solo busca herir y dañar. Incluso al salir del hombre, lo sacude violentamente y trata de destruirlo. Entonces, ¿por qué pensar que él no trata de hacer lo mismo contigo? Él trata de destruir tu matrimonio, entiende. Él trata de destruir la fe de tus hijos. Él trata de destruir la predicación bíblica y la libertad del culto y de la religión en este mundo. ¿Cuál es la respuesta del cristiano a esto? ¿Crear un nuevo partido político? Les digo que no. ¿Votar a la persona adecuada para salvarnos del diablo? No. Lean Efesios capítulo 6 esta tarde. El arma que la iglesia cristiana utiliza en este mundo es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la única arma que es capaz de ir a la ofensiva contra el diablo. Así que no nos confundamos nunca en esto como una congregación cristiana, porque está muy claro en estos versículos de Marcos que las palabras de Jesús son las que expulsan al demonio. Él dice, cállate. Luego dice, sal de ese hombre, y el demonio debe obedecer. Pero luego fíjate en la reacción de la gente ante esto. Versículo 27. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una nueva enseñanza? Pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Amados en el Señor, Jesús sigue haciendo lo mismo hoy. Eso es lo que necesitamos creer. Que Dios no opera de manera diferente hoy en día de cómo operaba durante los días de Jesús. No es diferente, por ejemplo, para ti en el año 2021 de lo que era para este hombre y
para todas las personas del Nuevo Testamento. Lo sobrenatural sigue siendo real. Los milagros de Jesús siguen ocurriendo. El poder de Jesús sigue estando en su palabra. Por lo tanto, necesitamos usar esta palabra en nuestra lucha contra Satanás. Y les digo que están en una lucha continua contra Satanás. Ya sea que la lucha esté contra los ataques personales de Satanás. Ya sea que si la lucha esté contra los ataques de Satanás en nuestros seres queridos o contra sus ataques en la sociedad en general. No, usemos la palabra de Dios, la ofensa más poderosa que el cristiano puede hacer es simplemente venir a la iglesia. Venir a escuchar la palabra, venir al estudio bíblico y aprender la palabra, participar en la Santa Comunión. ¿O te ríes por dentro al escuchar eso? Bueno, si es así, entonces todavía no entiendes. Porque Jesús, no tú, Jesús es quien pelea nuestras batallas. Jesús aquí expulsa al demonio. Jesús expulsa al demonio con su propia palabra. Tú y yo no somos capaces ni lo suficientemente inteligentes para pelear esta batalla de otra manera. La política nunca va a resolver los problemas del mundo. Y yo no digo eso para decir que la política no sea importante. Yo no estoy diciendo que no debemos participar en ella. No, todos tenemos nuestros deberes cívicos. Lo que sí digo es que aunque formamos parte del reino de este mundo como cristianos, oigan y oigan bien, no pertenecemos al reino de este mundo, pertenecemos al reino de los cielos. Y por lo tanto, como cristianos, entendemos que el diablo es nuestro mayor adversario, no la persona que no está de acuerdo contigo. Entendamos que es la palabra de Dios que expulsa al diablo de entre nosotros y de entre nuestros seres queridos y muy lejos de nuestros hogares y comunidades. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como una congregación cristiana y tal como esa congregación local en la sinagoga aquel sábado, escuchemos la palabra, ¿no? Creamos lo que Dios dice en su palabra y luego que la compartamos con los demás. El versículo 28, como resultado su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Amén. Y la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, que cuide sus corazones y sus pensamientos en la verdadera fe, hoy y para siempre. Amén. Cantemos nuestro himno de hoy. Es un himno que han escuchado muchas veces antes, pero combina muy bien con el texto de hoy. Se llama Tu palabra es mi cántico. Tu palabra es mi cántico, esperanza y gozo hallé, mi escudo contra el error, justa espada de mi fe. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo, Rey eterno, gracias, oh Consolador. Tu palabra es mi lámpara, luz divina y guía fiel, más deseable que oro y plata es, y más dulce que la miel. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo, Rey eterno, gracias, oh Consolador.
palabra es mi gran mentor, es semilla y eterno don. Quiero siempre en ella meditar, se halla ahí la salvación. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo Rey eterno, gracias, oh Consolador. Tu palabra ofrece libertad y es consuelo en la aflicción. Cual martillo, espejo y fuego es, convenciendo el corazón. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo Rey eterno, gracias, oh Consolador. Y oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que, habiendo sido redimidos de la antigua vida de pecado, por medio de nuestro bautismo en la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, seamos renovados por el Espíritu Santo para vivir en justicia y verdadera santidad. Te imploramos que en tu bondad nos muestres tu misericordia, de modo que seamos perdonados de nuestro pecado y librados del justo castigo que merecemos. Gobierna nuestro corazón con el Espíritu para que en medio de nuestras necesidades y tentaciones busquemos tu ayuda y con verdadera y viva fe en tu palabra obtengamos todo lo que has prometido. Te imploramos, oh Señor, que protejas nuestra lengua de todo mal y nuestros labios de engaño, a fin de que así como tus santos ángeles te alaban continuamente en el cielo, también nosotros te glorifiquemos constantemente aquí en la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor, el que también nos enseñó a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nada más unos anuncios antes de impartir la bendición. Y es que si están viendo este video, probablemente es por la nieve, la cantidad de nieve que ha caído pues anoche y también sigue cayendo hoy en día. Pasen la voz. Es muy importante que nuestra congregación y nuestras amistades oigan la palabra de Dios y puedan escucharla muy bien en estos videos. También vamos a tener la misa en inglés el lunes, que es mañana a las 6:30 de la noche, y muchos de ustedes sí hablan inglés y por eso sería bueno que participaran en esa misa si es que puedan hacerlo. Entonces, con corazones creyentes, reciban ahora la bendición de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén.